Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales en la televisión pública, una realidad aumentada que dice claramente de qué vamos a hablar esta noche, señor Pablo Caruso, salud mental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo estás? Efectivamente, charlamos con Lucila antes de arrancar el programa, teníamos muchas ganas de tocar este tema aquí en Desiguales al modo de la televisión pública. Sí, sin ninguna duda, porque cuando hablamos de salud mental hablamos de algo que a veces es poco tangible, ¿no? Digo, no es un brazo, no es una pierna, no es una frente que se rompe luego de golpear contra una piedra. Hablamos de lo que genera la incertidumbre en nuestras cabezas, cómo nos desordena en un punto la vida y cómo las estructuras, lo que estaba dado por hecho, ya no está más dado por hecho, ya no hay nada más seguro al día de mañana. Pregúntate vos, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, hasta con tu compañero de trabajo, ¿qué te pasó? ¿Qué no te pasó? ¿Qué te dejó de pasar en el medio de una pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con las emociones, con el miedo, con la angustia? No somos los mismos sin ninguna duda y hay una palabra que quizás porque tengo mucha terapia encima, pero me gusta decir que es que estamos duelando, y por ahí me corrigen ahora la licenciada y el doctor aquí presentes, pero que estamos duelando una normalidad que ya no va a estar. Estamos duelando una vida que tal como la conocíamos y con lo que nos habían educado ya no la vamos a seguir teniendo. La primera vez, o por lo menos de los primeros registros que tengo de que hablábamos en medio de la pandemia sobre salud mental, estaba vinculado a las restricciones, como si aplicar las restricciones fuera en desmedro de nuestra salud mental. Perdonen la crudeza, en el momento recuerdo pensar qué pasaría con nuestra salud mental si efectivamente, sin restricciones, habría personas fallecidas en las puertas de los hospitales, digamos, ¿no? Pero me acuerdo que esa fue como el primer contrapunto y donde apareció muy fuerte salud mental. Después apareció el rol del miedo. Acusaban al gobierno en su momento de querer asustar a la población para hacer efectivas el cumplimiento de esas restricciones o de los cuidados. Y después incluso aparecieron críticas al gobierno también porque su comunicación no era lo suficientemente cruda, si ustedes quieren, como para generar mayor conciencia de la situación en la que estamos viviendo. Y después hay un tema hermoso que tiene que ver con la normalidad. Algo decía recién Lucila. Todo se volvió anormal y después hay un proceso que es naturalizar lo que está pasando. Y siempre, en general, en el programa hemos hablado mucho de naturalizar y lo usamos como un término peyorativo. Naturalizamos cosas que no debiéramos. Me pregunto si en algún punto naturalizar situaciones como esta también no funciona a modo de estrategia de supervivencia. Sí, escudo de defensa. Ahora, qué difícil cuando primero comprendimos que el coronavirus, el COVID-19, era un enemigo invisible, ¿no? Digo, algo que llevábamos nosotros, que trasladábamos nosotros como personas. Bueno, la salud mental también es un problema para muchos invisible y qué difícil también romper con determinados tabúes que hay en nuestra sociedad. Bueno, el que va al psicólogo o al psiquiatra es un loco, que se las arregle como pueda. Si está triste, ponele onda, ponele garra, vos vas a poder. Y cuando no se puede, y cuando eso nos sobrepasa, y cuando hay un contexto que además no ayuda, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuántas personas, cuántos amigos te dijeron estos días, no aguanto más, estoy harto? Bueno, no está en nuestras manos. ¿Cómo hacemos para seguir aguantando entonces? ¿Qué herramientas tenemos a mano? Está hoy Darío Stanraiver, volvió, no la pasó nada bien siendo COVID positivo. También Daro nos va a contar, bueno, cómo es transitarlo y cómo es vivirlo en primera persona. También pueden participar del programa activamente a través del hashtag Desiguales en Twitter. Nos pueden contar cómo están pasando, qué cosas los angustia, qué cosas los hacen bien. Bueno, y el momento que es muy, de alguna manera, cotidiano respecto a estas reflexiones sobre salud mental. Una última cosa que me encantaría plantear en el programa, o poder plantear en el programa. La ruptura de la regla. Hemos visto enorme cantidad de fiestas clandestinas, hemos visto celebraciones a cielo abierto, sobre todo ahora que pasaron cosas en el fin de semana en el mundo de lo deportivo. Alguien que se sube a un avión mintiendo respecto de ser COVID positivo. ¿Qué es lo que opera ahí? ¿Es negacionismo a esta altura? Bueno, esa es otra de las cuestiones. Y después, grupos muy concretos sobre los que también me encantaría que tengamos alguna referencia de los especialistas. Las infancias, los adultos mayores, el personal de salud. Bueno, todas estas cuestiones que vamos a tratar, insisto, en un programa de 1 hora, pero siempre muy ambicioso, tratar de responder.
Vamos a presentar ahora a nuestros invitados. Hablaba de una licenciada y de un doctor. Voy a comenzar por ella. Hablo de Alicia Stolkiner. Ella es doctora también, perdón, le dije licenciada, es doctora. Bien. Doctora diplomada en salud pública, licenciada en psicología, integrante de la mesa de expertos que asesora al gobierno nacional y titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por haber venido. Y está con nosotros también Santiago Levín, es nuestro otro invitado, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras Argentinos, doctor en medicina, integrante, también ha participado en las reuniones de especialistas que asesoran al gobierno. Bueno, Alicia, Santiago, bienvenidos y bienvenida. Gracias por estar acá. Bueno, de alguna manera es un contexto distinto respecto del de la primera ola. Hoy ya el sistema de salud está muy presionado, por no decir colapsado. Quizá tenemos contactos muy cercanos de personas, no solamente que han sido COVID positivas, sino que la pasaron mal y también de personas que lamentablemente han fallecido. ¿En qué momento estamos hoy respecto a la salud mental y la pandemia, Alicia? Si yo tuviera que definir dos palabras para este momento, para aquellos que se dan cuenta de dónde están, porque hay gente que vive como si no existiera la situación, diría un cierto agotamiento y tristeza. Agotamiento y tristeza. Y tristeza, sí. Bien, Santiago. Creo que estamos en... esta segunda ola nos agarra muy cansados, como dice Alicia, muy cansados. Y me gustaría dedicar mi primer comentario a los colegas que están trabajando en los hospitales y los sanatorios. Creo que les hemos dedicado poco tiempo en los espacios públicos. El colectivo de los trabajadores de la salud, que ya vienen con problemas salariales desde hace muchos años, en un sistema poco financiado, y con trabajo precarizado, con el multiempleo, etcétera, que de pronto cae esta pandemia y desde hace 13, 14 meses se está trabajando sin parar. Parece que estaría bueno que utilicemos esta capacidad de empatizar con el personal de salud como también una inspiración para cuidarnos un poco mejor, porque también los estaríamos ayudando a ellos y a ellas si nos cuidáramos un poco mejor. Alicia recién hacía menciona, bueno, para los que se dan cuenta en la que estamos, digo, ¿cómo es que un año después de que todo comenzó aún hay gente que no se da cuenta o no quiere darse cuenta? Yo creo que venimos intercambiando con Santiago hace mucho, entonces que es como retomar un diálogo que tenemos desde nuestro primer encuentro, entre otras cosas, en las mesas de expertos. Yo creo que las respuestas frente a una situación tan extrema son diversas en las personas, ¿no? Y en algunas personas hay una diferenciación entre el temor, el miedo y el pánico. Yo diría, el temor es casi una alerta que hay que tener presente, ¿no? El miedo puede producir un desgaste importante si se mantiene de manera constante y el pánico lleva a la parálisis o la inacción. Pero además están las personas que directamente niegan o reniegan de la situación. ¿Como un mecanismo de defensa? Y utilizaría la palabra mecanismo de defensa. Siguen viviendo como si esto no estuviera sucediendo, digamos, ¿no? Hay otro fenómeno que efectivamente es la naturalización. En algún momento, ustedes lo trajeron, en algún momento, sea lo que sea, por atípico que sea, ¿no? Uno termina de organizar una cierta cotidianeidad que incluye ese atípico. Claro. Santiago. Yo creo que uno de los hechos más llamativos, por lo menos que a mí más me golpean de esta situación, es constatar cómo el coronavirus vino un día a mostrarnos lo mal organizados que estamos en este pequeño planeta azul. Cómo realmente somos parte de un sistema perverso donde unas pocas personas se hacen cada día más ricas, incluso venden las vacunas en una situación de extrema necesidad. También se naturaliza el lucro en ese punto, sin que genere la indignación que uno piensa que debería generarse, y nos empieza a mostrar como con una lupa, con mucho detalle, el sinfín de inequidades y de injusticias, sobre las cuales es muy difícil montar una respuesta coordinada ante una situación de emergencia. Entonces, por eso hemos hecho tanto énfasis en el tema de la comunicación desde el inicio de la pandemia, porque pensamos, hablo en primera persona del plural porque somos un conjunto los que pensamos esto, no solamente yo, que ya que el ser humano
solamente puede entender las cosas de la realidad a través de las palabras y de las metáforas, es muy importante elegirlas bien en la comunicación de la pandemia para colaborar un poco con esta situación tan difícil de manejar que es una ética individualista que se ha instalado década tras década en casi todo el mundo, una situación de extrema pobreza, de injusta distribución de la riqueza en todo el mundo a escala global, un mundo en donde ya se moría un montón de gente por causas prevenibles antes del coronavirus, por ejemplo, 3 millones de niños y niñas menores de 5 años por desnutrición cada año, que es más o menos la cantidad de gente que ha muerto hasta ahora en todo el mundo por la pandemia de coronavirus. Entonces, a mí me lleva a preguntarme, bueno, ok, vamos a pasar, esto va a pasar, las pandemias terminan pasando con mayor daño o con menor daño. ¿Y después qué hacemos? Ahora, Santiago, hablas de comunicación, y eso es lo que mencionaba Pablo recién. Se quiso instalar en un determinado momento que la única manera que tenía el gobierno de controlar a la sociedad era a través del miedo, infundiendo miedo a la sociedad. Nosotros disentíamos con eso, de hecho decíamos que, esto es una opinión al menos personal, que hubo poca generación de miedo, como que hasta en un punto se menospreció en determinados momentos la pandemia. ¿Vos coincidís con esto? ¿Creés que se comunicó bien, que se comunicó con certeza, aún dentro del panorama de incertidumbre? Yo creo, coincido con vos en que el miedo es una mala opción. Me diferencio de mucha gente que hablaba de la inmunidad de cagazo. Totalmente en la otra vereda yo pienso en la solidaridad de rebaño. Creo que hay que comunicar para generar solidaridad, hay que comunicar para restañar comunidad, lazo social roto, y eso no lo puede hacer solamente la comunicación, tiene que estar la gestión también, pero la comunicación tiene un rol muy importante. Creo que estuvo bien no generar miedo, pero creo que algunas partes de la comunicación de la pandemia podrían haberse hecho un poco mejor. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la elección correcta de las palabras, por ejemplo... La elección de las metáforas. De las metáforas. Como decías antes, me parece ahí fundamental volver sobre el tema de las metáforas. Hablar de enemigo invisible para mí no fue para nada positivo. Totalmente de acuerdo. Hablar de distanciamiento social, cuando lo que se buscaba era un distanciamiento físico, fue poner el dedo en otro lugar, en la necesidad de la disolución del lazo social. O sea, las metáforas son todo, porque básicamente, el ser humano es un animal, digamos, simbólico, que crea metáforas. Ahora, la elección de las metáforas me parece clave. Yo creo que ahí hubo un problema grave. La metáfora bélica la hemos criticado desde el inicio, pero no solo el gobierno en Argentina, esto pasa en todas partes del mundo, y coincido totalmente. Yo el primero que leí criticando la metáfora bélica fue en Twitter Alejandro Kaufman, y lo tomé a partir de ese comentario. Digamos, en la bioética, en medicina, la lista de palabras que vienen de la jerga militar es muy larga. Entonces, tenemos una cierta tendencia a hablar de frente, batalla, trinchera, arsenal terapéutico. Y además la connotación de la idea de enemigo invisible en nuestras sociedades latinoamericanas. Claro. Antes de ir al primer informe, Alicia, ¿querés opinar algo sobre esto, sobre la comunicación, cómo se trató de conectar además, con la sociedad? Porque hay un problema que no tiene que ver con la comunicación. Yo creo que un cierto respeto por la lógica de funcionamiento democrático hacia la salud mental de la población. ¿Cómo es eso? Mira. Es muy sencillo. En una situación de emergencia no se necesita una mano dura autoritaria, pero sí se necesita un cierto ordenamiento social alrededor de una dirección social que acaba de ser elegida democráticamente. Y no empezar con discursos que bombardean y minan permanentemente eso. Nosotros hemos asistido a cosas increíbles como hacer un juicio por envenenamiento contra una vacuna, hacer movilizaciones donde se quemaron barbijos, hablar de libertad en abstracto cuando en realidad de lo que se trataba era de buscar solidariamente dificultar la circulación de un virus que lamentablemente implicaba poner un límite al contacto corporal de las personas y a la circulación. Hay algo que dijo él que es cierto, la forma organizada de las grandes urbes, la forma organizada de la circulación mundial, etcétera, nos venía indicando esta catástrofe que está anunciada desde el año 1980, cuando surgió el SIDA. Cuando empezó la aparición de las primeras enfermedades emergentes, nosotros en el 2009 tuvimos acá el H1N1, ¿no? Después, el año anterior
a que empezara esta pandemia, en el 2019, hubo una epidemia de bronquiolitis en Buenos Aires que superó todos los servicios de terapia intensiva pediátrica. Y sin embargo, ni siquiera salió en los diarios y a nadie se le ocurrió cerrar una escuela 10 días para evitar la circulación de una enfermedad que afecta a niños muy pequeños, algunos de los cuales se quedaron sin servicio, que afecta a niños muy pequeños, pero que sus hermanitos van al colegio y ellos puede que vayan al maternal. No se nos cruzó por la cabeza. Interesante. ¿No? No lo pensamos. Y cuando llega la H1N1 acá, nosotros teníamos una epidemia de sarampión que es más evitable que, ¿qué le puedo decir? Si pongo llave a la puerta, bueno, la epidemia de sarampión, si usted vacuna bien, no tiene epidemia. Y una de dengue. Claro. Y entramos a una pandemia con 2 epidemias en curso. Entonces, de alguna manera, había que tener un cierto respeto por cómo se estaba indicando la direccionalidad, ¿no es cierto? Ahí seguimos Alicia y Santiago charlando y debatiendo sobre salud mental en Desiguales en la televisión pública. Compartimos, Luli, si te parece, el primer informe que por supuesto tiene que ver con lo que estamos conversando acerca de salud mental y la pandemia. Dale. We're used to living life with certainty. And we don't have that anymore. And it's not just us, it's all over the world, Dre. This is hard. You know, the scariest part is we don't know when this is going to end. You gotta be easy on yourself. This is too much for anyone. Desde que se desató la pandemia aquí en nuestro país y en el mundo, ¿cómo nos afecta esto psicológicamente? Esta nueva ola que está aquí ya confirmada en la Argentina y a nivel internacional. Grief at the loss of loved ones, shock at the loss of jobs, isolation and restrictions on movement, certainty and fear for the future. Y claro, todo eso va sumando y se nota. A pesar de que los jóvenes sean los menos afectados por los síntomas físicos del virus, son los más afectados por las secuelas psicológicas que la pandemia genera. Me cansé, ya no va más. Quiero ser libre y volar. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Libre soy, libre soy. Quiero salir libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. No tener en el horizonte nada más que incertidumbre. ¿Y qué queréis que os diga? Es lo más normal. Se ha estimulado la obsesión por la necesidad de los cuidados, ¿no? Los protocolos, hay una referencia reiterativa en los protocolos. Okay, back up. I need you all the way out on the lawn, Kev. All right. Please. Standing like in the middle of the yard, Kate. Thank you. I'm high. Hey. La sintomatología ansiosa, la sintomatología depresiva y el malestar emocional. De hecho, desde el inicio de la pandemia se ha multiplicado por 3 el uso de ansiolíticos con receta médica. Dice la OMS que el 60% de la población mundial está sufriendo fatiga pandémica. O sea, es una forma de romantizar que estamos un poco lo que me está siendo hasta la cuca. Yo creo que sí. Creo que estamos un poco hasta los cojones ya. Pero sí que es verdad que llegó un punto hace un mes o así que exploté y dije, ¿qué me pasa? La riqueza de un país está en los recursos mentales, cognitivos, sociales de los seres humanos, de sus ciudadanos. Y esta crisis es una crisis de salud, pero también es una crisis económica, es una crisis moral, ideológica, geopolítica, y todo esto impacta en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Es una enfermedad comunitaria y la salida es comunitaria. Bueno, acá ya se lo ha citado varias veces, ¿no? Al Papa Francisco, nadie se salva solo. Vale la pena siempre repetir esta frase y, bueno, me nacen muchas preguntas para hacerle tanto a Alicia como a Santiago porque atienden en consultorio los dos además, recién lo contaban de manera virtual, pero eso habla de individualidades, ¿no? Habla de historias de una persona que se van multiplicando. Ya les voy a consultar sobre eso, pero... Creí que alguno de los dos estaba atendiendo al Papa por cómo entraste. No, bueno, sería una bomba. Fascinante. ¿Te imaginas que te diga, Santiago, no, me llamó Francisco ayer, pero no lo pude atender? Es una peli, ¿no? El psicólogo del Papa. Perdón, no deberían contarlo igual. Así que no vamos a saberlo nunca. Claro, no vamos a saberlo nunca. Pueden participar con el hashtag, creo que no podrían contarlo, ¿no? Si son los terapeutas. No, por supuesto. No. Pero las dudas yo lo pregunto. Los pacientes pueden decir quién es su terapeuta, claro, pero los terapeutas no pueden decir quién es su paciente. Que los nuestros no lo digan por las dudas. Vamos a pedir, por favor, silencio.
Con el hashtag Desiguales pueden participar de nuestro programa. Ahí estamos viendo los tweets que iban pasando, contándonos cómo la viven ustedes a toda esta pandemia a través de su salud mental, pero queremos escuchar a Darío Stanraiver. ¿A mí? Sí, a vos. No, bueno, vengo de padecer, ¿no? La experiencia del COVID. Yo venía padeciendo dos experiencias, que eran la experiencia de la pandemia y la del confinamiento, las diferentes formas. Siempre insisto en diferenciar pandemia de confinamiento, que se las mete como un combo, como si fueran lo mismo, y remiten a dimensiones muy distintas, nos afectan de maneras distintas. Y bueno, me tocó padecer la enfermedad y bueno, fue como otra dimensión, otro juego. La experiencia, yo pongo mucho el acento, porque si hay algo propio de nuestros tiempos modernos es la disolución de las experiencias personales. Uno no tiene experiencias, uno reproduce o repite lo que en general el sentido común enmarca para uno, ¿no? Esta idea tan fuerte de que en realidad perdimos la posibilidad de una experiencia personal. A mí me devolvió el COVID la experiencia personal de la enfermedad, pero de una enfermedad que excedía los límites de mi epistemología. O sea, no entendí lo que me pasaba. Y me aferraba así como desesperadamente. Esto es como una gripe. Ese como una no me sirvió para nada, porque siempre me excedía la sensación corporal. Tuve una relación, porque estoy en la secuela, tengo una relación con mi cuerpo absolutamente diferente. Es como que el cuerpo me abandonó. Y estaba así abrazado al colchón con la fiebre y totalmente paralizado. En filosofía trabajamos mucho para la cuestión de la angustia, la experiencia de la nada. O sea, estar ahí de frente a la nada. Algo de eso me pasó porque era como que no me podía aferrar a ninguna categoría. Hay una idea de Nietzsche. Nietzsche dice que en realidad conocer es como colgar las experiencias que tenés en conocimientos previos. Uno nunca avanza de alguna manera, sino porque lo que busca, ¿no? Esta idea nietzscheana fascinante, que toda búsqueda de sentido en el fondo es una búsqueda de seguridad farmacológica, diría. Pero esto me pudo. Y todavía no lográs. Y es como que categorizar, estoy en otro ritmo. Yo me siento en otro ritmo, el cuerpo lo siento como me quedó kilómetros atrás, y hay algo de la demora, ¿no? Me siento como más puesto en una demora que es, por un lado, una cagada, porque me mató y tengo una sensación descentrada del cuerpo, pero como yo también vengo insistiendo, me dio como una oportunidad. O sea, y me quedo en esa demora. Vos sabés que la filosofía, entre otras cosas, es una demora del pensamiento, no va de frente y rápido a las cosas. Entonces, como que todo lo voy haciendo, no más despacio, porque no es lentitud. Es demora en el sentido por ahí no tan productivo de las cosas. ¿No? Ahora, digo, como secuela. Ahora, la sensación realmente es de un alien, o sea, me abdujo. Algo, un otro, ¿no? Vieron que el alien es la imagen de la otredad, ¿no? Ahora, ¿qué pasó cuando te enteraste del diagnóstico? Digo, yo también tuve COVID y en el momento en el que te dicen sos positivo, que arruinás con los síntomas, es una sensación de, al menos en mi caso, de ¿y ahora qué? Sí. ¿Y ahora? Sí, o sea, la espera, la primera parte hasta que empezás a tener los síntomas es como, digamos, uno está pendiente de si es leve, moderada, o sea, qué tipo de afección tenés, ¿no? Cuando vi que la afección era más fuerte de lo esperado, estaba como, obviamente, te agarra la angustia de hasta qué punto eso puede más que vos, porque no lo manejás, ¿no? Pero bueno, es la conciencia de la finitud también. Digo, la omnipotencia humana es creer que uno resuelve una enfermedad con una pastilla o con una vacuna. Otra metáfora, ¿no? La metáfora religiosa, la idea de que venía la vacuna como una especie de Cristo en el lago de Galilea resolviendo los problemas de la gente, ¿no? Esta experiencia que cuenta Darío, me encantaría saber qué le genera. ¿Santiago? Me parece un relato excelente, lleno de recovecos para decir algunas cosas. Por ejemplo, yo podés pensaba, preguntarle también, Santiago, si Darío, a modo diván. Si Darío lo vivió así, no hace falta preguntar. El relato está así. Me quedo con el relato narrado. Agregale a eso la terapia intensiva, la soledad en los primeros momentos, el año pasado, la imposibilidad de estar tomando la mano de un ser significativo, querido, etcétera, etcétera, y vamos subiendo en la escala de vivencias muy, muy, muy angustiantes, límites de
del año pasado, que no estarían sucediendo exactamente del mismo modo este año, pero que nos dejaron una marca. Ese es otro concepto importante, el de marca. Estas experiencias dejan marca, dejan una huella psíquica, cuya elaboración individual y grupal depende mucho de cómo nos comportemos en conjunto y de qué modo podamos activar la solidaridad, la cooperación, la ayuda, la empatía, la ternura hacia el otro, la conmoción viendo lo que es el sufrimiento del otro ante situaciones tan angustiantes como esta. Yo quiero llamar la atención, si me permiten, en el informe que pasaron. Entre distintas cosas apareció Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, un ingeniero portugués que tiene en su familia directa un par de psiquiatras y aparentemente por eso ha tomado mucha preocupación por el tema de la salud mental. En mayo del año pasado, 2020, en una conferencia de prensa, llamó la atención sobre el impacto muy fuerte que la pandemia iba a tener en un segundo momento, según el modelo freudiano, en una segunda etapa en la salud mental del mundo. Y llamó a los Estados miembros de Naciones Unidas a hacer fuertes inversiones para prevenir. Que yo sepa, no lo escucharon mucho. No. Alicia, sobre todo lo que en este ratito, lo de Darío, lo que aporta Santiago. Querría señalar que al principio de la pandemia y después se mantuvo y se mantiene hasta la fecha, hubo una tendencia a psicopatologizar los sufrimientos psíquicos que producía. ¿Qué quiere decir eso? Transformarlo en cuadro psicopatológico. Por ejemplo, hubo una encuesta que mostraba el agravamiento en el confinamiento, cómo se agravaba la patología, una encuesta hecha por el OSPA, que estaba hecha con una herramienta de screening epidemiológico en salud mental, que era un cuestionario hecho fuera de época de pandemia. Entonces preguntaba, por ejemplo, ¿tiene miedo de salir de su casa? Si contestabas que sí, le colocaba indicador de agorafobia. Miedo de estar con eso. Tremendo. Se creó. Bueno, y yo no creo que coincidan que necesariamente, y se habló de una pandemia de enfermedades mentales, mentales. Sí. Claro. ¿No? Nosotros tenemos una sociedad que trata, en nuestra sociedad, porque Darío, vos dijiste algo, nosotros es de la naturaleza del hombre pensar que no hay un medicamento. No, no es de la naturaleza del hombre, es de la modernidad eso. Exacto. Y para más datos, es de la modernidad después de que nació el complejo médico industrial. Tal cual. Entonces nosotros hemos visto cosas tan terribles como que en plena epidemia de H1N1 en el 2009, la de gripe A, todavía estaba una propaganda puesta en la televisión de un hombre que se tomaba un antigripal a la noche para irse al cumpleaños de su hija en un jardín de infantes a la mañana siguiente. Tremendo ver eso hoy, ¿no? Uno lo mira ahora y dice, pero eso es de loco. Pero incluso la idea misma, perdón, ustedes son los especialistas de salud mental, es una idea contextualizada, no hay una salud mental en abstracto. Absolutamente. Más aún. Te voy a decir una cosa, yo no creo que exista una salud mental y una salud física. Es una sola. ¿No? Es una sola. Hiciste un comentario muy interesante cuando dijiste, lo viví como una oportunidad. Hay un pensador de la medicina social mundial, el europeo, Giovanni Berlinger, que fue eurodiputado, ya murió, que en uno de sus textos sobre la enfermedad recalca mucho el carácter de la enfermedad como oportunidad. Me encanta. Alicia, tenemos una placa para compartir que tiene que ver con lo que mencionaba recién Santiago. Hablamos del ingreso que cada país ahí estamos viendo, el 89% de los países señalaron que la salud mental forma parte de sus planes nacionales de respuesta al COVID-19, pero solo el 17% de esos países disponen de un financiamiento, de una financiación adicional para sufragar esas actividades. En el discurso todo es muy bello, todo es muy lindo. ¿Qué pasa cuando hay que accionar? Bueno, de salud se habla mucho y se hace poco. Otra de las cosas que vamos a tener que hacer es discutir qué lugar tiene la salud como valor social en las políticas, en la financiación, etcétera, etcétera. ¿Qué valor le damos a la salud? Y además, ¿qué definición filosófica le damos? ¿Es una cosa individual que me pasa a mí, yo estoy sano y no me importan los demás? ¿O existe una salud colectiva que tiene que ver también con la circulación de determinado tipo de narrativas? Yo quiero coincidir y disentir con Alicia
Estoy de acuerdo, y lo hemos trabajado mucho esto, con no psicopatologizar, con no convertir en enfermedades reacciones normales frente a situaciones de pérdida, como decía vos, Luli, al principio. Sí. Lo que sí quiero agregar es que sí se verifica, lamentablemente sí se verifica un aumento en las consultas por motivos de salud mental. Sí se verifica. Nosotros tratamos de ser en público y en la televisión discretos, para no salir a anunciar catástrofes. Personalmente estoy en contra de ese tipo de intervenciones, pero ya se está verificando un aumento marcado en las consultas por trastornos de ansiedad, por depresión, y se ha visto, por ejemplo, después de la crisis 2001-2002 en la ciudad de Buenos Aires, en un estudio muy prolijo que se hizo en varios hospitales, como poco tiempo después hubo un aumento muy marcado en infartos agudos de miocardio, en trastornos depresivos, en trastornos ansiosos. Recién preguntaba Lucila, hacía referencia a la atención en consultorio. Por supuesto, contando lo que se pueda contar. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que están recibiendo por estos tiempos? Vinculadas a la pandemia, por supuesto, ¿no? Yo creo que fue cambiando a lo largo de los meses. No sé si a vos te pasó también, Alicia. Fue cambiando a lo largo de los meses. Un consultorio es un universo pequeño. La pacientela que uno conoce, que conoce muy bien. Y hay una función de acompañamiento de parte del profesional, de contención y de acompañamiento, que creo que se vio incrementada en estos tiempos. La gente más metida en la casa. Es importante decir también que en algunas estructuras mentales, el confinamiento fue positivo. Sí, mira. No es todo negativo para todo el mundo. Al que no quería salir a la calle, que le sugiriesen no salir a la calle, le estaban haciendo un favor. Entonces, vimos un poco de todo. Es interesante metodológicamente que el profesional no piense que su consultorio es el universo, del que se pueden tomar, sacar conclusiones. Alicia, ¿vos coincidís con esto? Sí, yo coincido con eso porque además uno trabaja con un sector social definido. Yo estoy a cargo de una cátedra que supervisa servicios en provincia de Buenos Aires, entonces tengo mucha... Hay un dato que es curioso, que las personas que venían con determinado tipo de cuadro psiquiátrico, internaciones reiteradas, etcétera, y mantuvieron el esquema de tratamiento y la red de soporte, no son las que peor la pasaron. Claro. Mira. Segundo dato, que ese yo estoy buscando, ¿no? Nosotros hace años venimos con un seguimiento de la articulación entre crisis económica, desempleo y suicidio, ¿no? No tengo los datos en Argentina, porque no tenemos los datos de mortalidad del 2020, todavía no los alcancé. Pero estaba viendo en los de Estados Unidos, y en Estados Unidos el año pasado no hubo un incremento de suicidio, a diferencia de la década del 30 y otras recesiones. Lo que hubo fue un incremento de muertes violentas. Pero estamos hablando de una sociedad que tiene más armas que personas. Sí, claro. Entonces no se puede hacer una comparación. Hay un crecimiento de los femicidios, exacto. ¿no? Digo, hay un crecimiento de los femicidios. Hay un crecimiento de los femicidios y probablemente vamos a ver... hay un dato de la ciudad de Buenos Aires que había menos robos y más homicidios, pero es un dato insignificante para hacer cualquier... Una pregunta muy cortita antes de que les preguntemos a ver si nos explican por qué se rompen las reglas en las fiestas clandestinas y demás. ¿La atención en salud mental, por lo menos en Argentina, es un privilegio de ciertos sectores? Mucho menor que en otros países. O sea, yo veo, nosotros tenemos, en comparación, no le digo con un país latinoamericano, en comparación con España, el acceso a servicios estatales de salud mental, dependiendo de la zona, de la provincia, del municipio, etcétera, pero es casi, le diría, es tiene más acceso que en algunos otros países que yo he visto. Es correcto, pero falta muchísimo todavía. Eso muchísimo. Y si me permitís, quiero meter acá un elemento para no quedar solo en el área subjetivo-cultural, que es el cerebro, ¿no? Como dice un amigo mío, si hay mentes, tiene que haber cerebros en algún lugar cercano. Y el virus es un virus que tiene un efecto sistémico, no solamente el aparato respiratorio. Entonces, hay aparentemente algunos efectos cerebrales del coronavirus, del SARS-CoV-2, que todavía no conocemos y que tal vez podrían explicar algunos de los síntomas a distancia. Nosotros que seguimos, como decía antes Darío, con este problemático dualismo, o decía Alicia, que somos cuerpo, pero somos mente, pero somos una sola cosa, bueno, también hay que considerar el factor somático, biológico, en los efectos del virus.
coronavirus en la pandemia. Compartimos estas imágenes, las vamos a ver acá en pantalla seguramente. Tiene que ver con lo que hemos visto. El último fin de semana alcanza y sobra, digamos, ¿no? Sí. Una fiesta clandestina. Esto en el municipio de Tigre, si no me equivoco. Sí, en Nordelta. En Nordelta. También tuvimos, en el marco de un partido de fútbol del fin de semana, también con una suerte de previa, celebraciones y demás. Y tuvimos también en otro momento, bueno, la decisión de una persona de subirse a un vuelo sabiendo, bueno, es lo que se está investigando, ¿no? Pero sabiendo que efectivamente era COVID positivo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Tiene alguna explicación? ¿Nos ayudan a entender? Iba a decir esta locura, pero mejor con ustedes me preservo. No, está bien. Es perdón. bien racional, todo lo contrario. Bueno, A ver, no me expulsen. No, esbozate algo. No, pero me parece que siempre se busca, viste, como licuar la responsabilidad diciendo son reacciones bestiales, es una locura, cuando hay todo lo contrario, premeditación, esto pasaba en decisión Rosario, estratégica. Esto pasaba en Rosario. Tu equipo, ¿no? Muy difícil de verlo. Bueno, no mezclemos las cosas. No, digamos. te pregunto si es tu equipo. ¿Esto es racional o irracional? Quiero decir a Sergio que no lo estoy Santiago? escuchando. Escucho que habla a lo lejos, pero no lo escucho. Bueno. Quiero aclararlo. Coincido con Darío. En este tipo de situación creo que yo escogería buscar el camino de la hipótesis, no de la explicación, por el lado estructural, no por el lado de cada mente por separado. A ver. Yo creo que esto es la expresión del mundo en que vivimos. Claro. Y prepandemia era exactamente igual. Creo que la falta de solidaridad, la falta de empatía con los otros, la falta de idea de que estamos reventando nuestro planeta y reventándonos como conjunto de vínculos, viene de muy atrás. Y el que esto virus lo viene único- a traslucir lo que Exactamente. Es una explicación más política solamente que de salud viene a mental. mostrar cómo es la estructura de nuestra Es una sociedad. explicación más política que Sí. de salud mental. No, ahora le quiero hacer una salud mental de alguna manera tiene siempre una connotación política. ¿Por qué? Porque la forma en que una sociedad se organiza, distribuye, se solidariza o no se solidariza, la propuesta de construcción subjetiva, de éxito, de aceptación o no del padecimiento, De relación con el etcétera, otro. todo eso es político. Así como cuando las mujeres decimos, ¿no es cierto?, lo privado es Lo político. personal es político, Bueno, la exacto. salud personal es político, la salud mental es política. Y de hecho, uno habla de políticas de salud mental, ¿no es cierto? Y la contracara es que dentro del campo de la salud mental, que no es homogéneo, te aparece gente diciendo que existe un síndrome del exceso de empatía. ¿no? Eso no lo había escuchado. No, es que se han perdido unos cuantos. O sea, tuvimos el síndrome de la cabaña, nació diciendo que la gente después no iba a querer salir de la casa, no lográbamos tenerlo adentro, no sé cómo íbamos a hacer ¿Y para hay que no pastilla salgan. para el digamos. síndrome ¿Qué? de exceso de empatía? El síndrome de exceso de empatía es una persona que sufre demasiado por el sufrimiento de los otros. Demasiado generoso. Entonces es che. demasiado Sí. generosa. Entonces, Es muy buena, Es extraordinaria. Si la querés inventar, no te sale. Es escúcheme, espectacular. Beccaria fue el pensador que por primera vez dijo que la tortura no era una forma lícita de conseguir la verdad en un juicio. Fue el primer pensador que escribió contra la tortura. En su libro sobre los delitos y las penas, hay un párrafo que un comendador le escribe a un médico diciéndole que le consulta porque su mujer tiene una mórbida sensibilidad que le impide observar escenas de tortura públicas que son muy edificantes. Entonces llama a un médico que se ocupe de la enfermedad que tiene su mujer, que hoy en día sería un exceso de empatía. Claro. Ahora, Alicia, Digamos. hay algo que dijo recién Sergio que me gustaría llevarlo Santiago. Santiago, perdón, ¿por qué te dije Sergio? ¿Por qué hay un Sergio Levin. Sergio Levin. Hay un Sergio Levin. que tuvo que No, ver si con no, una- pueden charlar con Lucina un poquito más y a ver de dónde salió Sergio. Sí. Es el lugar indicado. ¿Qué Pero asocias esperá, ¿Qué nos con querés eso? contar, Lucina? Chicos, no son psicoanalistas. No, ella sí. No, por ahí. Sí. Ya se hizo un A perfil. rato, no soy psicoanalista, de a rato me colocan en ese lugar, ¿viste? Sentate, Lucina, Claro. sentate. No, yo si quieren no tengo ningún problema. No, lo que le quería preguntar a Alicia que dijo Santiago, no sé por qué dije Sergio. Insiste.
Porque en el fondo quiere averiguar. No, el productor es Sergio. El borrado de Sergio. El productor es Sergio, y antes lo había nombrado. No, recién mencionaba lo que tiene que ver con lo que veíamos en las fiestas clandestinas o con los hinchas de Central, que no estaba allí Pablo Caruso. Tiene que ver con, bueno, traslucir lo que ya éramos. No es que la pandemia hace que sean irresponsables o que no les importe. Esto, en lo que tiene que ver con los vínculos. Pienso en amigas a las que una no vio por mucho tiempo y dice, che, pero esta amistad ¿valía la pena o no valía la pena? O con una pareja que por ahí un vínculo se fue desarmando. ¿La pandemia también trajo a poner eso sobre la mesa? Digo, ¿lo demostró? La pandemia nos hizo revisar todos los vínculos. Algunos por exceso de proximidad, digamos, como decía una chica, dice, yo me recién casada hace 2 años, dice, pero no era nuestro acuerdo, 24 horas diarias. Algunos por exceso de proximidad, otros por distancia, a veces porque esta virtualidad acortó distancias. Yo tengo un almuerzo con amigas todos los domingos que están en 4 países. Mira. Claro. ¿No es cierto? Y antes no tenían esa rutina. Y antes no teníamos esa rutina. Genial. Hemos sido compañeras de facultad y lo compartimos ahora. He visto familias armar WhatsApp que no existían antes, ¿no es cierto? En algunos casos en la provincia de Buenos Aires, la solidaridad barrial fue fundamental para el cuidado, ¿no es cierto? Claro. Cuando se dice quédate en tu barrio, cuando no había condiciones para... Entonces me da la impresión de que de luces y de sombras, la pandemia hizo aparecer de luces y de sombras en ese sentido, ¿no? Claro. Una pregunta para ambos, para Sergio. Sergio, Santiago, Sebastián. No hay, lo pregunto como un problema que viene de antes de esto, pero que está como más exacerbado, y se los pregunto a los dos por especialistas. ¿No hay una demasía en la medicalización de la vida cotidiana? ¿No estamos como viviendo una sociedad demasiado medicalizada? La pandemia trae como un efecto muy difícil de evitar la medicalización, pero ya no la medicalización como la mencionábamos antes, en un sentido subjetivo, sino que esto es la corporización, digamos, la concreción de la medicalización. Claro. Estamos hablando todos de vacunas, estamos hablando de antiparasitarios, de antivirales, todo el mundo se hizo experto en los mecanismos de acción de las distintas vacunas. Tremendo. Y perdemos un poco de vista el aspecto subjetivo de la pandemia, el aspecto cultural de la pandemia, el aspecto político, que tiene que ver con, por ejemplo, con las narrativas que contribuimos a generar. Y acá es donde viene otra parte importante que me parece en este punto de la segunda ola de la pandemia. Es crucial que empecemos entre todos a intentar construir una narrativa que otorgue cierta esperanza al esfuerzo. Claro. Porque, ¿por qué alguien va a cumplir todas las medidas sugeridas por el Ministerio de Salud de la Nación? ¿Por qué? ¿Por temor a la muerte? Puede ser. Eso solo no alcanza. Entonces, es necesario también poder ayudar. Una de las cosas que más se ha perdido en la pandemia es la serenidad para pensar. De una. La demora, de lo que yo... Es la demora que hablaba Darío hace un rato. Estamos todos tan atorados que buscamos explicaciones muy rápidas, muy sencillas, entramos acá, salimos. Entonces, me parece importante recuperar cierta serenidad, recuperar la idea de mañana. Esto va a pasar, vamos a volver a caminar sin barbijo, tal vez pase un tiempo más, un tiempo menos. La vacuna es una parte muy importante de la solución. Y recuperar la posibilidad de pensarnos como conjunto y de pensar en los otros. Los psiquiatras y los psicólogos vamos a tener muchísimo trabajo en los próximos meses y en los próximos años, los filósofos y los periodistas también, porque de esto se va a hablar durante décadas, se van a hacer cientos de tesis de doctorados, películas, ensayos, poesía. Bueno, hay que ver qué narración pintura. gana. Va ganando por goleada la narración del caos. Y esa narración del caos, que no es ingenua, que obedece a ciertos intereses, que tiene emisores muy específicos en la comunicación social, también es causa del estímulo de las conductas antisolidarias. Entonces, hay un sistema que fabrica esto que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué es la narración del caos, Santiago? La narración del caos es, por ejemplo, salir a comunicar que tal o cual vacuna no funciona. La narración del caos es promover marchas negacionistas, terraplanistas de quema de barbijos. Lamentablemente,
la gente que piensa de esa manera y que responde a determinados intereses que son bastante claros, sí que cree en la comunicación. Los que no terminamos de creer en la comunicación somos los que pensamos en la solidaridad. Por eso a veces nosotros ponemos mucho énfasis en este punto. Es decir, muchachos, no es un lujo la comunicación, es un instrumento sanitario tan específico como una vacuna. Entonces, si las vacunas tardan, se demoran, mientras tanto, aprovechemos esta posibilidad de entender cómo estamos diseñados simbólicamente los seres humanos y utilicemos esa herramienta. Nuestras narraciones, ya que hablamos de narraciones y relatos, sobre la pandemia, su impacto, en particular sobre la salud mental, ¿es muy de clase media hacia arriba de quienes tenemos más o menos las cosas mínimas indispensables satisfechas? No sé, no diría que todo el mundo construye narraciones sobre esto. Lo que puede ser es distintas narraciones, pero es bastante probable que en sectores que en este momento están terriblemente acuciados por cómo sobrevivir, económicamente, ¿no? Económicamente, y cómo seguir manteniendo mínimamente la alimentación y un hábitat más o menos donde pueden estar en el invierno, no sea lo mismo que en un sector de clase media. ¿Por qué asentías fuerte, Santiago? Asentía fuerte porque me parece una excelente pregunta la tuya. Yo creo que en general todos hacemos una comunicación clase mediera de la pandemia. En nuestro país hay 4.000 más o menos barrios carenciados, en donde viven aproximadamente 5 millones de personas. Es un montón. Entonces, es cierto que desde la marginalidad, sin agua potable, sin cloaca, sin acceso a Internet, la discusión de escuelas abiertas o cerradas se ve distinto. La discusión de cuánta gente puede estar en un ambiente ventilado cuando el problema en los barrios carenciados es el hacinamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando me preguntaban a mí qué pensaba yo del Ministerio de la Soledad en Japón, yo decía, acá tenemos que hacer un ministerio del hacinamiento, no de la soledad. Claro. Sería buenísimo poder tener varios metros cuadrados por persona. Entonces, está buena esa pregunta tuya, Pablo, porque ilumina la dificultad que tenemos en general al comunicar para poder abarcar todas las realidades juntas. Ahora, Alicia, ¿cómo se hace para llegar a todas esas realidades desde un rol como el de ustedes que tiene que ver con, bueno, el ir más allá, el hacerse preguntas, el intentar responderlas, el buscar certezas donde no las hay? ¿Cómo se aplica? No, yo creo que para tener la medida y el discurso de todas esas realidades hay que trabajar conjuntamente con esas personas en la construcción del discurso. En los barrios. Hay que trabajar en los barrios, sí, hay que estar territorialmente. Atención primaria en salud mental, digamos. Exactamente. ¿Y en la Argentina eso cómo está? Y depende de las provincias, viste que este es un país federalizado excesivamente en salud. Entonces, por ejemplo, a mí me consta que en el conurbano bonaerense hay bastante trabajo territorial de distintos tipos, articulando distintos actores desde organizaciones sociales, el gobierno, sectores religiosos que también trabajan y que todos están ahí armando una red tratando de contener uno de los espacios más complicados en términos de posibilidad de sufrimiento integral frente a la pandemia de un sector de la población, incluyendo los niños. Nos vamos a meter en el próximo informe. Tiene que ver, y lo comentamos también en la presentación del programa, con algunos segmentos de la población muy puntuales. La pandemia, la salud mental en las infancias, en personas adultas mayores y también el personal de salud, que lo mencionaba específicamente en el arranque Santiago, Sergio, Sebastián, bueno, lo que Lucila quiera. El informe, ya lo presentamos. Tenemos datos que hay mucha ansiedad, muchos síntomas de ansiedad, síntomas de angustia, agotamiento mental, y hay 4 grupos muy afectados, que son los jóvenes, las mujeres, los mayores y nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud. La tensión mantenida, el estrés, la desprotección y el miedo al contagio han sido de las pocas certezas que los profesionales sanitarios han tenido frente al coronavirus. Marvin Lindstrom, 83. He was fine yesterday. Became hypoxic an hour ago. It's the 4th patient I've lost today. And they're all dying alone. Personales sanitarios, de enfermeras que están tan asustadas y asustados
que han llegado a escribir, ¿no?, una carta de despedida a su familia no lo sabe, lógicamente. Pero los chicos, más chicos sobre todo, no van a venir a decirte, papá, qué preocupado estoy por el coronavirus. Claro. Se van a poner irritables, se van a poner inquietos, se van a poner aburridos. Muchas veces se supone algo así como que niñas, niños y adolescentes la pueden llevar mucho mejor esta situación. No, en realidad todos estamos sufriendo esta situación. La pandemia es algo que nos toca a todos. Estamos lidiando con la idea de la enfermedad y la muerte permanentemente, y los niños también, con su particular idea de lo que es la enfermedad y la muerte. La pandemia del COVID-19 nos ha estresado a todos y para los adolescentes ha sido especialmente difícil. Is this what high school is going to look like? Am I doing college in my bedroom? And I haven't even seen any of my friends in forever. It's all so depressing. Mi única dificultad es el Wi-Fi, ya que en este pueblo no a todas las casas llega. La solución que pude encontrar es pasar más tiempo donde hay internet para poder descargar mi clase. Desde las columnas de salud mental tenemos una cierta tendencia a relacionar el concepto de salud mental con los temas más típicos de la adolescencia, de la clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Y agrego al grupo de las personas en situación socioeconómica más desventajosa. Es otro grupo de altísima vulnerabilidad, las personas que están más desprotegidas en contextos económicos de mucha exposición. Esas personas también presentan índices mayores de malestar y de psicopatología. La resiliencia, la capacidad que tenemos de adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Esta implica recuperarse, sí, pero también crecimiento personal. Y por cierto, durante el COVID parece que los más mayores son los más resilientes. Bueno, nos quedamos respirando un poquito hondo aquí en el estudio por cómo cerraba el informe. Es espantoso pedirles esto a Alicia y Santiago, pero tenemos muy poquito tiempo. Me encantaría que, respecto de niñez, de personas adultas mayores o del personal de salud, como lo mencionabas, unas breves líneas de lo que tengan más de manera más a flor de piel. Yo creo que para todos los que están viendo este programa en este momento, es importante insistir en acompañar, escuchar y acompañar. Acompañar a los chicos y las chicas que puedan expresarse, que digan lo que tienen que decir. No asustarse por lo que dicen los chicos, dejar que los chicos hablen, que se expresen, que cuenten sus vivencias. Lo mismo hay que acompañar y escuchar a los adultos mayores. Aislamiento sanitario que no se convierta en aislamiento social o en aislamiento subjetivo. Con respecto al personal de salud, yo creo que les debemos muchos minutos de aire. En estos últimos días, los trabajadores de la salud, no solamente médicos y médicas, kinesiólogos, bioquímicos, camilleros, enfermeros, radiólogos, ambulancieros, administrativos, personal de limpieza, de seguridad, de cocina, han pasado y están pasando de los momentos más difíciles de la pandemia. Nunca antes, como en estos días, médicos y médicas tuvieron que salir al pasillo a notificar tantas muertes diarias. El efecto, el impacto, la marca que deja en ese profesional, ese aumento tan grande de ese acto para el que estamos todos más o menos preparados, pero no en esta magnitud, ese impacto, bueno, vamos a tener que hacer algo con eso. Santiago, te voy a pedir que por favor te acerques a la ventana a poner una palabra, una frase, lo que creas que dejó el programa, y te escuchamos a vos, Alicia. Sí, durante años trabajé con niños, he trabajado con niños que habían atravesado situaciones de guerra, por ejemplo, que recuerdo perfectamente. Terminada la guerra, jugaban a la guerra. Y hacían los sonidos exactamente iguales, los sonidos, el gesto de las personas. Al año cesó, ¿no? O sea, insistiría en que los chicos, si se les da el espacio para elaborarlo, tienen mucha potencialidad para incorporar esto en su vida, y esta generación va a quedar marcada con esto. Pero no necesariamente estaría todo el tiempo pensando en secuelas, enfermedades o cosas por el estilo.
¿no? Sí, marcada. Porque lo vengo diciendo, yo cuando empezó la pandemia volví a revisar un libro que nos sirvió mucho, que fue Los niños y la guerra, de Anna Freud. Esos niños que se separaban de sus familias y los mandaban a vivir al campo en Londres para salvarlo de los bombardeos. Y esa generación fue una generación muy innovadora. Una cosa es marca y otra es trauma, ¿no? Y yo diría, lo traumático puede ser tomado en un sentido patológico, puede dejar una huella, puede ser una marca, claro, ¿no es cierto? O sea, yo no olvido, soy de la generación que recuerda la epidemia de polio, no la olvido. Tuvo un sentido para nosotros, ¿no? Pero eso no quiere decir que necesariamente hay que... Ahora, que si los niños necesitan, sus pares necesitan otros, etcétera, es cierto que lo necesitan, pero más que nada necesitan que el espacio en el cual se está tramitando esto, los adultos que están tramitando esto, mantengan la serenidad y la capacidad de respuesta. Importante. Bien. Alicia, te invitamos a la ventana a dejar alguna reflexión. Ya nos va a contar Santiago qué es lo que efectivamente nos dejó. Bueno, Darío, las últimas reflexiones. Yo básicamente insisto con lo mismo, que es no romantizar el momento previo a la pandemia. Me parece no estaba todo tan bueno, Darío. No. Y me parece que, como decía antes, que está blanqueando la pandemia lo que ya éramos, es un buen momento para revisar lo que ya éramos, porque la pandemia es consecuencia de algo, no cayó del cielo. Hay un mundo del que proveníamos, del que, digamos, provino esta pandemia. Entonces me parece fundamental, cuando añoramos románticamente la normalidad previa, hurgar ahí. ¿Qué pasaba en esa normalidad? ¿Qué cosa ocultábamos, ¿no? Bien. Bueno, claramente Santiago docente dejó en nuestra ventana... Me encantó que puso una corchea. Me encantó. Creo que es el primero. Creo que es el primer invitado que efectivamente tiene este tipo de gráficas. Bueno, solidaridad, comunidad, compañía... vínculos, ternura. Y ternura. Cuidados. Todo esto conforman los cuidados. Sí, este es un momento en donde tenemos que cuidarnos entre todos y todas, más que nunca, pensando en los demás, no pensando solamente en nosotros, por amor al otro, no solo por amor a mí mismo, y para que exista un mañana. Y una vez que esto termine, cada especialista tendrá el trabajo que tenga, pero yo les pido a todas las personas que se sienten muy tocadas por la pandemia que el día que esto termine no se olviden de pensar en qué mundo les gustaría vivir. Alicia, vos pusiste esto también pasará, pero hoy ya tuvimos que pugnar por... Ya tenemos, que pugnar por ese futuro. Sí, alguna persona me dijo el año pasado, cuando estábamos creyendo que el aislamiento y todo esto eran 2 o 3 meses, me dijo, cuando vuelva la vida, le digo, no, la vida es esto. Claro. La vida es hoy, la vida y lo que nosotros estamos haciendo hoy es ya empezar a luchar por ese futuro de cuando esto pase, porque efectivamente, vos lo dijiste, y además históricamente, todas las epidemias y las pandemias alguna vez pasan, ¿no? De una manera o de otra. Te viniste con el lápiz en la mano. Me lo traje. Sí, Stolkiner. Porque nos está dando clases, yo estoy atenta. Se quedó con el marcador en la mano. Pero de alguna manera pasan, ¿no? Pero el tema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconstruir cuando pase? ¿Quiénes vamos a ser? Dijeron ustedes al principio, efectivamente. Y eso ya está en la lucha por ese futuro, ya está planteada hoy. Estamos cerrando el programa. Yo personalmente les quiero agradecer por la amorosidad, por la pedagogía, por el esfuerzo pedagógico para compartir todo esto y por ese primer reflejo pensando en el otro o en la otra, digamos, ¿no? Así que gracias por haber venido a Desiguales, en un programa para nosotros muy especial. Sí, y mucha tarea para el hogar, ¿no? Como comunicadores, digo, sacar el lenguaje bélico, sacar la frase cuando volvamos a vivir, sacar muchos, la vacuna como la salvadora milagrosa, lo religioso también, ¿no? Como la sanación. Me parece que como comunicadores también hay una tarea ahí interesante porque no dejamos de ser parte de una sociedad que consume, que lee, que está en esa, y está bueno también, me parece. Ahora, a los médicos, yo te lo pregunto muy en serio, cuando decimos que están en la primera línea de batalla o cuando decimos que están en guerra, ¿les molesta? No sé si les molesta.
Me parece que no sería lo correcto. Tampoco los ayudamos a ellos de esa manera. No los ayudamos a ellos. Los tenemos que ayudar de otras maneras. Los tenemos que ayudar de otras maneras, pero no mandándolos a la guerra. Los médicos del primer nivel de atención de provincia de Buenos Aires decían que ellos eran de trinchera, decían. De trinchera, claro. Y sin embargo, cuando trabajábamos en el noroeste del país, en un lugar donde había un programa de atención primaria de la salud, ahí el personal del primer nivel decía que ellos eran la bisagra. Mirá. Me gusta más. Tenemos tantas ganas de seguirla que creo que en algún momento vamos a hacer un Salud Mental 2 de Desiguales. Y en un tiempo, para ver cómo seguimos. Sí. Darío, hermoso que estés otra vez con nosotros. Y gracias por compartir, que no es poca cosa. Y más un día como hoy que ganó el pincha, ¿no? Además. Bueno. Nos tenemos que ir, gracias a los dos. Será hasta el lunes que viene a las 22 horas. Este es un programa de A3. Es un programa de A3. Sí, ¿por qué? Darío, Lucila. Ganó 3-1, Central está agrandado. Chao, buena semana. A cero.